Hoy vamos a hablar de un episodio importantísimo que cambia las tornas de la historia contemporánea mexicana. Un conflicto sangriento que estuvo protagonizado por diversos caudillos y revolucionarios y que ha dejado un legado indeleble en la identidad nacional del país del águila y el nopal. Hoy en Historias Magnas hablamos de la Revolución Mexicana. Para ello tenemos que irnos al año 1876, cuando un mestizo oaxaqueño llamado Porfirio Díaz logró asumir la presidencia del país en el año 1876. Este hombre, que destaca en los ejércitos liberales combatiendo a los conservadores, consiguió conservar el poder de un régimen autoritario y centralizado durante más de 3 décadas. Casi nada. Bueno, pues a este periodo larguísimo de gobierno de Porfirio se le conoce como el Porfiriato, y en él se implementaron políticas de modernización y se atrajo inversión extranjera que ayuda al desarrollo de la infraestructura del país, especialmente en la minería y en los ferrocarriles. Pero claro, todo esto tuvo un coste que pagaron los de siempre. Y es que el porfiriato también se caracteriza por una enorme concentración de poder y riqueza en las manos de unos pocos y la opresión de las clases más desfavorecidas. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. La cosa iba de mal en peor y a partir del siglo XX el sistema empezó a deteriorarse. Esto se suma a que los mexicanos no conocen a ningún posible sucesor que pudiera continuar el legado de Porfirio Díaz, que el hombre estaba ya bastante mayor. Además de todo esto, la miserable situación rural del país ya no daba para más. Con un 80% de población campesina, muchos de estos trabajadores del campo tenían que ver cómo las leyes del gobierno favorecían únicamente a los grandes latifundistas y terratenientes. A conclusión, una crisis del campo en la que el mismísimo Porfirio termina por dimitir. De hecho, él termina por exiliarse en París y murió 4 años más tarde. Y es que resulta que lo que había ocurrido en México para llegar a esta situación es que se había desencadenado una campaña de insurrección contra el porfiriato conocida como el Plan de San Luis. Esta campaña estuvo ideada por uno de los principales cabecillas de la revolución, Francisco Ignacio Madero, que era un antireeleccionista que le había puesto las cosas bastante difíciles al presidente en los últimos años. Tras la renuncia de Porfirio, fue Madero el que salía escogido como presidente, y él se encargó de restaurar la Constitución, prohibir la reelección y establecer el sufragio popular. Un montón de cosas, pero muchos cambios iban a ser necesarios aún para mejorar las condiciones del pueblo mexicano y la situación general del país. Con el Plan de San Luis, se dieron una serie de levantamientos armados en distintos puntos de la nación mexicana, generalmente encabezados por líderes revolucionarios del campesinado. Así, en el primero de ellos, un revolucionario llamado Emiliano Zapata lidera una serie de revueltas en el sur que buscaban la devolución de las tierras a los campesinos que las trabajaban y la destitución del gobierno de Madero. Esto quedó patente con la firma de un manifiesto llamado Plan de Ayala, que reconocía que la tierra es para el que la trabaja. Además de los líderes campesinos, los terratenientes y el gobierno de Madero, también entraron en escena los Estados Unidos de América, que tenían miedo de dos: la primera, el gravamen al petróleo, resultado del gobierno de Madero; la segunda, la posición conciliadora del gobierno con los grupos de campesinos revolucionarios. Tras el Plan de Ayala, que se firma en 1911, un ejército del norte de México comandado por el revolucionario Pascual Orozco también se levanta contra el gobierno de Madero. Tras ello, uno de los generales de Madero, Victoriano Huerta, fue el elegido para poner fin a esta situación. Pero un enorme plot twist estaba aún por llegar. Y es que la voluntad de Victoriano Huerta era muy distinta a la de los campesinos. El tipo estaba alineado con los intereses de los militares afines al porfiriato, que, mire usted por dónde, eran los mismos intereses que los de la embajada estadounidense. ¿Y ahora qué crees que pasará? Pues efectivamente, tras una conspiración conocida como la Decena Trágica, los opositores porfiristas de Madero terminaron por conseguir su destitución y poner en la presidencia al mismísimo Victoriano Huerta, que se convirtió en dictador al anular la libertad del pueblo por medio de la fuerza militar. De esta forma, el gobierno de México se gana dos corrientes opositoras. Por un lado, los revolucionarios campesinos liderados por Álvaro Obregón y Pancho Villa en el norte o Zapata en el sur, y los constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza. Eso sí, Pascual Orozco termina por alinearse con el gobierno golpista de Victoriano Huerta, quien por cierto lo nombra general de brigada. Poco tarda el gobierno de Huerta en convertirse en algo similar a lo que fue el de Porfirio de Acontil de Af, y evidentemente, menos tardaron los revolucionarios en actuar. Así, José Doroteo Arango Arambula, mejor conocido como Pancho Villa, se hizo eco en nombre de la Revolución Mexicana de la División Norte y consigue consolidar su poder en el estado de Chihuahua, del cual se convierte en gobernador.
Caracterizados por su rebeldía, Villa y sus seguidores, los denominados villistas, lograron apoderarse de numerosas haciendas y campos que fueron repartidos entre los campesinos y soldados. Asesinato de Venustiano Carranza, 1920. En mayo de 1920, Venustiano Carranza, quien había sido presidente de México desde 1917, fue asesinado por fuerzas opuestas a su gobierno. Esto marcó un punto de inflexión importante en el fin del movimiento revolucionario. Ascenso de Álvaro Obregón al poder, 1920-1924. Después del asesinato de Carranza, Álvaro Obregón, uno de los principales líderes revolucionarios, se convirtió en el nuevo presidente de México. Su gobierno consolidó muchas de las reformas iniciadas durante la revolución. Aprobación de la Constitución de 1917. Esta nueva Constitución, promulgada durante el gobierno de Carranza, estableció las bases legales e institucionales para la transformación del país después de la revolución. Incluyó importantes reformas sociales y económicas. Reforma agraria y reparto de tierras. Uno de los logros clave de la revolución fue la redistribución de tierras a campesinos y comunidades indígenas. Este proceso de reforma agraria se llevó a cabo gradualmente durante las décadas de 1920 y 1930. Fortalecimiento del Estado mexicano. Tras el fin de la lucha armada, el Estado mexicano se consolidó como la principal institución política y administrativa del país. Esto le permitió implementar las reformas y programas sociales impulsados por la revolución. En resumen, el final de la Revolución Mexicana se caracterizó por la transición hacia un régimen político más estable, la consolidación de las reformas sociales y económicas, y el fortalecimiento del Estado mexicano como actor central en el desarrollo del país. Este proceso sentó las bases para la construcción del México moderno. Si te ha gustado el video, suscríbete para